Damos la bienvenida. Gracias al Señor estamos acá. Entendemos que en estos tiempos hay hermanos que nos han dicho que han salido y están fuera, en otros países. En República Dominicana es el Día de las Madres a propósito. Así que una vez más, las madres todo momento necesitan ser honradas porque es lo correcto y es lo justo delante de Dios por lo que ellas han hecho. Bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, bienvenidas las madres, bienvenidos todos. Tenemos este versículo que hasta este mes, hasta este domingo, vamos a estar leyendo, luego vamos a cambiar. Así que este es Apocalipsis 5, 12 y 13, lo leemos todo desde allí. Y dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Estamos, el domingo pasado hablamos acerca de este profeta Habacuc. Y sentimos realmente, empezando por el que habla, el abrazo del Señor. Fue una lección que aprendemos de este profeta y usted recordará que dimos la introducción de él, quién era, bajo qué circunstancias ministró. Y vimos que era un poco diferente acerca de la función normal de un profeta. Habacuc, Dios es mi abrazo. Normalmente el profeta traía lo que venía de parte de Dios a la nación de Israel, ya sea las tribus del norte o Judá. Él traía lo que Dios le estaba dando, y la expresión típica de un profeta es: vino palabra de Jehová a mí diciendo. Profetiza tal y cual. Pero en este profeta no encontramos estas expresiones. Al contrario, encontramos un profeta que de su propio corazón indaga, no digamos que critica, pero cuestiona a Dios. Es una faceta extraña del profeta, pero a la vez, fíjense, el profeta de su corazón hablaba a Dios porque representa el pueblo en ese momento. Y en el capítulo 1 de Habacuc, usted lo irá buscando porque vamos a leer el capítulo 3, pero el capítulo 1, él dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y tomamos las bases para decir que nosotros podemos vertir nuestro corazón delante del Señor. Y como decía el salmista David en el Salmo 22, clamo y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Nosotros podemos estar en situaciones como estas y poder clamar. Job decía también en el capítulo 40, él decía: Señor, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Así que esto, no podemos estar con hipocresías o con cosas tapadas delante de Dios, porque Hebreos nos dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero en el capítulo 1, Habacuc entonces cuestiona a Dios y le pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? En el mismo capítulo 1 Dios le contesta y le dice: ya vas a ver lo que voy a hacer. En el capítulo 2, entonces Dios atiende a la oración de Habacuc, pero él estaba en la atalaya, una atalaya física, de los muros de la ciudad, la parte donde podía ver a los demás. Pero él fue allí a buscar meditación, a buscar reposo y a buscar respuesta de Dios, esperar. Y esto nos hace pensar del salmista cuando dice que: mas la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mire, y no es que haya nuevas cosas que Dios vaya a revelar, lo hemos dicho, pero en tu vida personal pueden haber cosas que van a acontecer, ¿verdad? Pero que van siempre en lateral, acorde a la voluntad de Dios. Y nos costará mucho más entenderlas porque somos humanos, mientras más lejos estemos de ver la voluntad de Dios que está establecida y que no la cumplimos. Si no estamos dispuestos a ver la voluntad de Dios que está escrita allí, pues cuando nos pasa a mí, veremos nuestra alma a preguntar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pues
vamos a revisarnos, vamos a examinarnos. Y no es para castigarnos, algunas veces sí es disciplina, otras veces para empujarnos a que nos acerquemos más al Señor en nuestros tiempos de angustia. Pero en el capítulo 3, que es donde quiero llegar, vamos a leerlo. Endrina va a poner allí el capítulo 3, pero usted también lo buscará en su Biblia, para que nosotros ejercitemos y esas Biblias se quiten lo pegadito que tienen con otras páginas, ¿verdad? Sobre todo en esos profetas que pocos leemos. Así que nos vamos a el capítulo 3 de Habacuc y yo voy a leerlo todo. Así que vamos a leer el capítulo 3 de Habacuc. Dice así la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esta palabra Sigionot quiere decir tonos musicales o tonos diversos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su manto, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, en abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con la ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el simiente hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. Este es él hablando. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. El Señor bendiga y prospere su palabra. Podemos sentarnos, muchas gracias.
Este es un capítulo que se ve complicado porque tiene muchas figuras, muchas maneras poéticas de representar los hechos del Señor, pero es hermoso y es a la vez una advertencia y una enseñanza para nosotros. Pero en este capítulo, hermanos, hay algunos indicios de que este salmo se usaba en las reuniones posteriores a este. Es decir, este salmo se usaba para el culto de alabanza y se usaba con instrumentos de música. Esta expresión del corazón de Habacuc quedó para la nación de Israel, para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y esto ocurrió en la primera deportación. Ustedes saben que el pueblo de Israel por su pecado fue deportado, fue traído con las naciones enemigas. Ezequías, este rey que pecó e hizo pecar al pueblo con los mismos pecados hasta peores de las naciones, hizo que Dios trajera un castigo. Y aquí es donde Habacuc está. Señor, ¿cómo vas a traer una nación tan más pecadora que el propio Israel para castigarnos? El Señor le explica que en la ira del hombre te alabará. El mismo hombre puede ser, digamos, inconverso inclusive. Puede ser instrumento de Dios para corregir nuestras vidas y para disciplinarnos o para disciplinar al pueblo de Israel. Los gobiernos son puestos también por Dios para de alguna manera disciplinar a la nación, incluyendo la iglesia. La única manera en que nosotros nos rebelamos es cuando estos están fuera de la voluntad de Dios o te mandan a hacer cosas que están reñidas con la palabra de Dios. Ahí hay que confiar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y por eso hay que desobedecer. En ese momento tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero son casos específicos. Lo que quiero decir es que este hombre sintió en su corazón la angustia, pero fíjense que ya en este capítulo 3 es un himno, digamos, de alabanza que el profeta coloca acá. Y sabemos por los instrumentos, por lo que se escribe de estas palabras, que él era posiblemente un levita, pero que esto fue usado indudablemente para el culto posteriormente porque era experiencia que el profeta había recibido de Dios. En el capítulo 1 encontramos un Habacuc, digamos, cuestionador, un Habacuc en el capítulo 2 preocupado y esperando en Dios, pero en el capítulo 3 encontramos un Habacuc que está diciendo, amén, Señor. Es un proceso de vida. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en esa situación? Estamos cuestionando a Dios por cosas que otra vez digo, es bien hacerlo, no es malo hacerlo. Pero el Señor utiliza los procesos de nuestra vida para enseñarnos o para acercarnos más a Él o para mostrar su gloria en frente de los demás por medio de ti y de mí. Amén. ¿Qué es lo que muestra el profeta aquí? Les reconozco que en el capítulo el 3 y el versículo 16 el hombre estaba temblando. El hombre estaba que sentía que los huesos se le pudrieron todos, se le estaban cayendo. Sentía que dentro de sí un estremecimiento y sus entrañas estaban temblando. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque de alguna manera él comenzó su alabanza diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Y fíjense que es una cosa bien interesante que él desahogó sus convicciones personales y el pueblo después lo hizo suyo. Así que eso es lo que encontramos en la Biblia. En 2 Corintios 10 dice que estas cosas ocurrieron para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, lo que está en la Biblia. Eran hombres y mujeres como tú y yo. Por eso que la Biblia es tan preciosa, porque no viene de cosas que son imposibles de hacer. Son hombres y mujeres como tú y yo que pasaron por circunstancias. El profeta no solo habló por el pueblo, él le enseñó al pueblo a hablar a Dios. No es que ser rebelde. Señor, ¿por qué tú haces eso? Señor, ¿por qué? No lo entiendo, enséñame. Y como dice Job, nuestra parte, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Porque nos dice también, el salmista nos dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Normalmente nosotros estamos exentos o estamos tendientes a ver los errores en los otros, pero nosotros no vemos nuestros errores.
hasta que la circunstancia que Dios coloca nos la hace ver. Habacuc decía, Señor, ¿por qué vas a mandar esos tipos, esa tribu de tipos nómadas que son sanguinarios, que son fuertes, que su propia ley es lo que le da la gana, a venir a castigar a tu pueblo santo? ¿Dónde está tu misericordia? Pero Dios tenía un propósito con eso. Y en el capítulo 2 usted verá que después Dios nombra unos pecados y hay 5 ayes. Ayes, o sea, hay, ¿verdad? Hay 5 de allí que nosotros pudiésemos estudiar en detalle, pero no es el propósito en esta mañana. Pero en esos 5 ayes hay unos pecados tan raros, tan feos. Un pecado pecados de usura, de robo, pecado de abuso inclusive, y pecado de idolatría. ¿Y sabe qué? Él se dio cuenta, wow, mi pueblo está en eso también. El viernes hablábamos acá de la idolatría y decíamos hay personas que hay en otras denominaciones que no consideramos creyentes verdaderos en Cristo, que son creyentes, solo Dios lo sabe, pero había la duda de que, caramba, pero están en idolatría. Bueno, Dios les enseñará, si son verdaderos creyentes saldrán de allí, pero ¿qué de nosotros? Nosotros somos idólatras y debemos pedir perdón por eso y darnos cuenta. Eso es lo que el profeta se dio cuenta. Caramba, Señor, yo hablaba cosas que no sabía, como dijo Job. Sí, ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestra percepción espiritual alrededor de nuestros hermanos o de nuestra familia? ¿Estamos dispuestos a enseñar cosas, empezando por el que habla, a enseñar cosas o a mirar cosas que de repente a nosotros mismos nos hace falta practicar o agarrar o poner enfrente de nosotros? Esto es para nosotros, para que veamos, es la palabra de Dios la que está aquí hablando, y no es el pastor Gilberto, ni es un hermano, es la palabra de Dios la que hemos leído. Así que hay unas lecciones tremendas acá. Ahora, después de 70 años que ellos estuvieron en cautiverio en la primera deportación, ellos regresaron y regresaron más tristes, pero también más sabios. Y eso me hace recordar una etapa en mi juventud donde situaciones de muchachos que uno de los pastores me habló y me ayudó a encaminarme, cuestiones de la universidad o del liceo, pero él me dijo esta expresión: al día siguiente, después de la tormenta, el joven marinero estaba más triste, pero también más sabio. Y eso es nuestra condición. Puede que haya situaciones que a nosotros no nos agraden. Como dice Hebreos, ninguna disciplina al presente es motivo de gozo, pero después viene un fruto apacible de verdad. Y el Señor disciplina al que toma por hijo. Y eso no quiere decir que no le ama, al contrario. El que anda realengo haciendo lo que le da gana. ¿Y qué pasa con esto? Es lo que el salmista decía en el Salmo 70, creo que, pero yo casi me deslizo a ver la prosperidad de los impíos y todo les prospera, y Señor, yo aquí haciéndolo mejor y estoy un pancito y una agüita en la mañana. Él dice, hasta que el Señor me enseñó y vi el fin de ellos. Así que no podemos nosotros envidiar la situación de los demás que no son del Señor. El Señor tiene su momento para cada cosa. Amén. Este salmo podemos usarlo nosotros, hermanos, y yo le insto a que usted pueda leerlo después con detenimiento. Léalo varias veces. Yo estuve horas y horas, lee y todavía no lo entiendo bien. Pero, hermanos, nos sirve leer esto, y también léalo junto con Romanos capítulo 8, cuando dice 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Estoy seguro que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que no importa. Y siempre, como decimos, empezando por aquí, yendo para allá, no importa las circunstancias que pasemos, el Señor está en control y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo justo pensar. En este primer capítulo quiero decir que
hubo una situación acá, que es PowerPoint que tenemos en la próxima. Nosotros, como punto número 1, es que la confianza viene o vino por entender la justicia de Dios. Y sabe que nosotros debemos tener cuidado para decir, Dios, aplica tu justicia. Tengamos cuidado, porque la justicia usted la ha visto como la pintan, ¿verdad? La pintan ciega. Y lo que aplica para el blanco, aplica para el negro. Lo que aplica para el día, aplica para la noche. Lo que aplica para el inconverso, puede aplicar para el creyente también. Así que roguemos por su gracia y roguemos por su misericordia, que ya fue mostrada en la cruz, pero en nuestro andar diario me refiero a esto. Esto fue lo que él dijo en el primer versículo y el segundo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Ya aquí él ya no pone en duda la angustia golpeante que él había vivido en el capítulo 1. Él recobró completamente la confianza en Dios y dijo, Señor, tú tenías razón. La palabra del Señor le capacitó a él para entender que los juicios del Señor son perfectos y que nada sucedía en su tiempo que no estuviera dentro del plan divino. Escuche, nada sucede en ningún tiempo para nosotros, para cualquiera que no esté delante del plan de Dios. Amén. Fíjense que él empieza a relatar la historia de el poder del Señor en la historia de Israel. Escuche bien, él empezó a relatar de memoria todos los hechos portentosos del Señor y lo trajo. Fíjense, este versículo 2, yo pienso que es que, Señor, así como tú has sido en el pasado, bueno, aplica, Señor, activa todo ese poder en medio de este tiempo. ¿Sí lo ven ahora? Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Acuérdate de lo que hiciste en el pasado. En otras palabras, la palabra de Dios le trajo consuelo, le trajo ánimo, le trajo confirmación de lo que Dios estaba haciendo es perfecto. ¿Cuándo se ha visto que Dios ha desamparado al justo? ¿Cuándo se ha visto que Dios ha hecho que, digamos, quede en vergüenza un hijo de Dios que está buscando hacer la voluntad de Dios? Pueden haber momentos en que eso parezca, pero después, como dice el proverbio, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros ocupémonos de hacer la voluntad de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará después? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mire, el no hacer esto, en otras palabras, el no recordar en nuestras tribulaciones lo que ha hecho Dios en otro tiempo, es considerado una enfermedad. Asaf decía en el Salmo 77, Asaf, Salmo 77, versículo 10 al 12, él dice, Señor, estoy angustiado, miro esto, este desastre, esto que está pasando, los enemigos contra de mí. Y dice, enfermedad mía es esta. Dije, ¿qué voy a hacer? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Él se concentró y trajo a la memoria el poder del Señor en otras circunstancias. Lo que estemos pasando, veamos cómo Dios ha actuado en otros momentos. Cómo Dios ha sacado de situación, ya sea testimonios que hemos oído, historias que hemos leído en la Biblia o nuestra propia experiencia personal. Esto nos debe servir de tremendo apoyo. Y si no lo estamos haciendo, es una enfermedad.
Es decir, el diablo está tratando de quitarnos el gozo para no acordarnos de lo que el Señor ha hecho en el pasado. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al Señor Jesucristo? Que Él era antes una cosa y ahora después es diferente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya Él no le cabía duda a Habacuc que Dios iba a preservar a los justos, porque él creía, de paso, en la promesa del capítulo 2 y versículo 4, mas el justo vivirá por la fe. De igual forma nosotros debemos, como creyentes, demostrar nuestra conformidad a la voluntad de Dios. Y hablando de justicia, fíjense, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Nosotros lo hemos tenido en experiencia propia. Estoy seguro que usted tiene también de esa cabulla un rollo. Debe tener cuentos. Pero las personas que se meten con hijos de Dios, ¿verdad? Y traen tribulación a un hijo de Dios injustamente, pues Dios pagará con tribulación a los que os atribulan. Esto es justo delante de Dios. Así que no es que uno está esperando, ya tú vas a ver que te va a caer un rayo y te va a pasar un tren. No, dejémoslo todo delante del Señor. Oremos por esas personas que nos cueste. Señor, llévatelo pronto. No, Señor, ayúdalo, protégelo, cámbialo y cámbiame a mí. Amén. Romanos nos habla de quién nos va a separar del amor de Cristo. Pero hablando de la memoria de Habacuc, es fabulosa. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo, pero también su ejercicio, hacer memoria. ¿De dónde sacó él? No había internet, los rollos eran escasos, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención cómo él pudo traer las cosas del pasado. Fíjense, en el 3 al 15, Él dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra llenó su alabanza. El versículo 11 dice, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Después el versículo 13, traspasaste la cabeza de la casa del impío, horadaste. Es decir, abriste un hueco en las cabezas de los guerreros. Y después hay otras figuras hermosas como cabalgaste por el mar y todo lo demás. Estas son figuras poéticas hermosas de lo que Dios había hecho en el pasado. Pero ¿quién le enseñó eso a Habacuc? No sabemos cómo supo Habacuc de la fama del Señor, ni cómo se enteró de sus obras. No hay registro de ello, no lo encontramos, por lo menos yo no lo encontré de los hombres que estudian esto. Sin embargo, esto nos recuerda, se acuerda de los miembros de la familia de Timoteo, su abuela Loida y la mamá. En 2 Timoteo 1 y 5, él le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esa fe no es solamente en el Señor Jesucristo, sino en los hechos del Señor, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermano, qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros de pasar las maravillas del Señor a nuestras generaciones. Hay una expresión que me llamó tremendamente la atención, es que se dice que la iglesia cristiana está separada a una generación de la ignorancia absoluta acerca del Dios como Salvador. Repito, se dice que la iglesia cristiana siempre está solamente separada por una generación de la ignorancia absoluta del Señor. En otras palabras, si nosotros no pasamos esto a la generación que viene y todos hacen lo mismo, pues va a haber una ignorancia absoluta de Dios y se pierde el conocimiento de Dios. Eso es terrible. Nuestra responsabilidad es pasarlo a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a los que están alrededor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Por eso Habacuc pudo ser un profeta en sus tiempos. Isaías, Jeremías, Habacuc, Abdías, Sofonías, todos ellos tuvieron unos padres que les enseñaron. Y hoy en día, aunque está velado
el Salvador en los judíos ortodoxos, todavía están los judíos que son los mesiánicos, pero usted ve que todos cómo buscan la palabra de Dios, cómo se mantiene el conocimiento de Dios de generación en generación. Hagamos nosotros lo mismo. Por eso, hermanos, yo les insisto a que vengamos a la iglesia. Aquí hablemos la palabra muy ignorantemente, pero guiado por el Espíritu Santo y bendecido por Dios. Y los viernes nosotros, y perdónenme la exhortación, pero no hay lugar más precioso que estar acá. Venga un viernes, hermanos. Aquí hasta compartimos hechos de vida. ¿Y sabe quién se lo pierde? El que no viene. Yo entiendo, siempre hay circunstancias que son de fuerza mayor, pero cuando no tengas esa fuerza mayor, venga, hermanos, usted está perdiendo conocimiento, comunión, ministración, gozo, compañerismo y oportunidad de aprender cómo llevar el evangelio a los demás. Amén. Lo que Moisés dijo a los israelitas en Deuteronomios 11 y 19, mire cómo esto caló a toda la generación. Él dice: y las enseñaréis a vuestros hijos. Es la tarea de cada generación, ya sea la generación de Habacuc, la nuestra, de la de Timoteo. Si la de Timoteo y todos los que estaban alrededor no los hubiesen pasado acá, usted y yo, ¿quién sabe dónde estaríamos? En nuestra propia familia, el evangelio, por lo menos mi familia, yo sé que llegó en los años 1890 y pico a Venezuela. ¿Qué pasa si esos señores que tenían conucos en la montaña, casi no sabían leer, no hubiesen pasado y creído en el Señor y pasado con mucha ignorancia, sí, pero con la guía del Espíritu Santo a sus generaciones y generaciones? Pues yo no estaría aquí. ¿Y usted cómo fue salvo? Eche la historia para atrás. Así que estudiar la palabra de Dios y pasarla a las generaciones que vienen tiene un propósito divino delante de Dios. Así es que se extiende el evangelio. Amén. Segunda de Timoteo 3 y 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Nuestra niñez. Yo tengo, gracias a Dios, el privilegio de haber sido nacido en un hogar evangélico, pero yo no era creyente. Yo nací en el banco de la iglesia, sí, pero yo no fui salvo hasta que no acepté a Cristo personalmente. Como siempre decimos, Dios no es abuelo, Él es padre, Él es personal. Así que analicemos nosotros mismos si creemos que somos del Señor porque asistimos a la iglesia, porque nuestros padres asistían, porque nos llevaban de chiquita, porque yo soy toda la vida. Perdónenme, hermanos, pero yo no comparto el ser cristiano toda la vida. Hay un cuándo, un dónde y un cómo. Uno se enfrenta desde la niñez, como Timoteo, pero hay una historia en cada uno que nos dice el cuándo y dónde y cómo. Nos enseñaron, nos llenaron de la palabra. Es verdad, es más fácil cuando tú tienes rodeado de la palabra y puedes llegar a conocer a Cristo, porque ya tienes mucho conocimiento alrededor, que no te salva, pero que te ayuda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, yo creo que no hay más responsabilidad más solemne que los padres enseñar a sus hijos. Lo que el Señor hizo en el pasado, lo puede hacer otra vez. Amén. Lo que Él hizo con Pablo, lo que Él hizo con Timoteo, lo que hizo con los apóstoles, lo que hizo los hombres en el pasado, lo puede hacer. Los hijos de Coré expresaron esto: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzarnos. Eso decían los hijos de Coré. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Levántate para ayudarnos y redime por causa de tu misericordia. Y ellos dicen, nuestros padres nos contaron. Así que la fidelidad del Señor es histórica. Tiene un sello de aprobación y de certificación de toda la Biblia y en toda la historia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Él dice Temán, cuando Él dice Parán, bueno, el monte Parán se le relaciona con el desierto de Parán, donde el pueblo de Israel pasó, ¿verdad? Que estaba en la península del Sinaí, al sur de Canaán. Era la nación de Israel saliendo de Egipto. Así está la historia que Él está planteando. Pero los hechos salvadores del Señor, cuando Él abrió el Mar Rojo, cuando Él hizo cruzar, cuando Él alimentó al pueblo de Israel, eso lo trajo Él a la memoria. Él dice, y nosotros vamos a estar quejándonos o ansiosos porque el Señor no va a solventar esta situación. Pero mira lo que dice, el sol y la luna se pararon en su lugar. ¿Sabe qué es eso?
Eso está en Josué. Eso está en Josué capítulo 10 y versículo 12, cuando se dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Historia bíblica la trajo en ese momento. Dios puede detener el sol y la luna para honrar su gloria a través de sus hijos. Amén. Pero también, mire lo que dice, dice allí el versículo 13: traspasaste la cabeza. ¿Cómo es eso? ¿Traspasó la cabeza de quién? Y lo clavó. Eso pasó en aquel momento cuando Débora y Barak, cuando estaban persiguiendo a Sísara, que era el capitán del ejército enemigo, y el tipo se escondió en la tienda de esta señora, la esposa de Eber, que se llamaba Jael. Y ella, cuando se escondió: pasa para acá, Sísara, y se metió, andaba angustiado porque venían persiguiendo Barak y el ejército de Israel. Se escondió y dice: tengo sed. Hasta le dio lechita, pero lo puso allí. Ella sabía que la voluntad de Dios era raer a los enemigos de Israel, y ella agarró una estaca mientras estaba durmiendo y ¡pum!, lo clavó en la sien. Suena bastante feo, ¿verdad? Suena grotesco, pero en ese momento era la forma en que la nación de Israel se liberaría del ejército enemigo. Quedó clavado allí. Él lo está trayendo a la memoria para decir: mira la forma como Dios también actúa. Pueden ser formas que nos parezcan grotescas, pero son la forma en que Dios actúa, y nuestros pensamientos, gracias a Dios, no son los pensamientos del Señor. Amén. Así que la confianza, y por último, la confianza viene por mirar al Señor y no las circunstancias. A veces nos enfocamos en nuestro problema. Nos enfocamos en nuestros problemas. No enfocarnos en las circunstancias. Él nos enfocaba a un momento en que se le temblaron las piernas, las entrañas se les estremecieron, los huesos sintió que se les derretían, pero después dijo: ay, un momentico, con todo, aunque esto pase, todo lo que está aquí, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjense, yo puse allí en el versículo al principio: oí, se conmovieron mis entrañas, después temblaron mis labios, después pudrición en mis huesos, después mi estremecimiento. Cuando hacemos el mi, y nos vemos, ahí es donde empezamos a temblar. Pedro empezó a ver las olas del mar y el fuerte viento. ¿Qué pasó? Quitó la mirada del Señor y empezó a hundirse. Sálvame, Señor, porque quitó la mirada del Señor. Entonces, empezando por mí, no quitemos la mirada del Señor, no pongamos la mirada de angustia en las cosas que están pasando, sino en que el Señor nos va a sacar de esto. Y prueba hay, la hemos usado y la han usado miles y miles de veces todos los hombres de Dios en las Escrituras. ¿Por qué no nosotros? Amén. Así que es normal, hermanos, que sí, nos quebremos, es normal. Somos humanos, nos pasa, nos entristece, pero nosotros debemos volver a la Biblia, back to the Bible, volver a las promesas del Señor. Así que dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nadie nos puede arrebatar la mano de nuestro Padre. Amén. Entonces, para resumir, 1, la confianza viene por entender que Él es justo en todo momento. No perdamos de vista esto. Número 2, la confianza viene por entender su provisión en el pasado, y que como Dios hizo en el pasado, pues hará en el presente, pues Dios no cambia, pero siempre su gloria, no para nosotros. Número 3, la confianza viene por mirar al Señor y no las circunstancias. Así que el Señor cumplirá sus propósitos perfectos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición de lo que vemos escrito en ella, por lo que tú has actuado, Señor, con poder en el pasado, lo harás en el presente, lo has demostrado por tu palabra, lo dices en tu propio nombre, que eres un Dios fiel, y también lo vemos en la Escritura como ejemplo, y lo vemos de paso en nuestras vidas también. ¡Qué Dios tan maravilloso eres, Señor!
Te alabamos, Señor, porque también nos hace recordar, ir atrás y ver la obra de la cruz, ver a Jesucristo que murió en el Calvario. Tú derramaste tu ira y has dicho, en Cristo es justificado todo aquel que cree. No tenemos por qué temer, somos salvos porque lo que en el pasado Cristo hizo en el Calvario y resucitó como garantía de que esto es verdad, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperamos. A ti sea la gloria, Señor. Si hay algún hermano, Señor, en esta condición, pasando por circunstancias, Señor, extremas o difíciles, Señor, danos de tu paz, de tu alivio, de tu consuelo. Y si alguno no tiene a Cristo como Señor, que hoy sea el tiempo aceptable de salvación, que venga a los pies de este Dios tan maravilloso. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.